Alabanza. Vamos a escuchar la palabra del Señor, a ver qué nos quiere decir esta tarde. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Abdías, en el Antiguo Testamento, el libro de Abdías. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Y vamos a leer desde el versículo 1, y dice así la palabra del Señor. Por el título lleva la humillación de Edom. Y dice así: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Fíjese qué tremenda que es esta palabra, y muchas cosas tenemos que aprender. La primera cosa que tenemos que llegar a aprender es que este es el libro más cortito de la Biblia, el libro de Abdías. Tiene un solo capítulo y fue escrito más o menos 600 años antes de la venida de Jesús. Y acá está hablando palabras muy duras contra Edom. Edom eran los descendientes de Esaú, y Esaú se había convertido en acérrimo enemigo de Jacob, el padre del pueblo de Israel. Fíjese qué tremendo, porque acá, un montón de años después, Jehová manda a decir que él iba a hacer justicia a su pueblo y que él iba a destruir a su enemigo, en este caso Edom. Porque Edom había hecho muchísimas cosas malas. Si usted lo lee en su casa cuando llegue, es tan cortito que sería muy bueno que usted lo lea. Edom se alegraba cada vez que Israel perdía, cada vez que Israel era tomado cautivo, incluso mataba a la gente, a los hermanos de Israel, y ellos eran hermanos, la descendencia eran hermanos. Y muchas veces a nosotros, mismas personas que por ahí confiamos, mismas personas que por ahí llamamos hermanos, mismas personas que por ahí nosotros tenemos confianza, se comportan como Edom. Nos hacen la guerra, nos quieren destruir, se gozan cuando las cosas nos van mal, se gozan cuando salimos lastimados, se gozan cuando tenemos problemas, cuando pasamos por situaciones, y se están comportando exactamente como el pueblo de Edom. Y no solamente se gozan, sino que son altamente soberbios. Porque acá Edom dice: te confías en las cuevas en que vos vivís, te confías que si te remontares a los cielos, ¿quién me va a bajar de ahí? Y la palabra dice: yo Jehová te derribaré. Hay una tremenda promesa acá para los hijos de Dios, que es la victoria sobre nuestros enemigos. Es la victoria, porque acá Dios le está diciendo a su pueblo Israel que iba a darles la victoria sobre sus enemigos. Pero Edom estaba bien escondido, estaba bien allá arriba, parecía intocable, parecía que nada le podía pasar. Pero Dios dijo: yo te derribaré. Fíjate qué tremenda promesa que es esta. Pero también nosotros vemos que Edom simboliza el mundo, que Edom simboliza todo lo que hay fuera de la vida cristiana, los placeres, los vicios, todo aquello que nos separa de la vida real que Dios espera para sus hijos. Y entonces nosotros tenemos la obligación de revisar
nuestros caminos, de revisar nuestra vida, a ver si realmente estamos comportándonos como Israel o por ahí nos estamos comportando como Edom. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando pasa algo malo a un enemigo? ¡Ja, Dios te castigó! Yo sabía que Dios te iba a castigar porque vos lo que haces es malo. Y no tenemos que ser así. En otro libro de la Biblia, Dios le toma en cuenta a Israel el castigo sobre Edom. Nosotros tenemos que ser mansos y humildes y tenemos que buscar que Dios nos defienda, que Dios nos dé la victoria, pero nunca jamás de los jamases nos tenemos que alegrar cuando vemos que aquella persona que es enemiga nuestra, Dios le está tomando en cuenta o entró en la zaranda de Dios. Jamás tenemos que hacer eso, porque entonces nos estamos levantando en soberbia, nos estamos levantando en orgullo y decimos, viste, yo tenía razón, yo soy mejor hijo de Dios que vos. Y es muy común que las personas hagan eso. Guárdenos Dios, porque hay castigo para eso, porque Dios no está de acuerdo. Jesús decía, orad por vuestros enemigos, orad por los que te maldicen. ¿Te das cuenta? Pero nosotros tenemos que orar para que realmente Dios les abra el entendimiento de que lo que están haciendo es malo y de que nos están dañando en gran manera. Y todos somos hijos de Dios. Hoy vemos que la iglesia está terriblemente dividida. Tenemos los apostólicos contra los pentecostales, contra los bautistas, contra todos. Y todo el mundo se cree que tiene razón en las cosas de Dios y dice, te va a caer el castigo de Dios. Y entonces nos alegramos. Y no tenemos que ser así. Señor, despierta a las almas. Despertá a las almas. Mirá cómo me lastima y se dice hijo tuyo. Mirá esta cómo me lastima y se dice hija tuya. Necesitamos entrar en ese verdadero espíritu de Dios. Necesitamos entrar realmente en lo que Dios quiere que nosotros entremos. Hace un ratito antes del culto estábamos hablando con Alcira y estábamos diciendo que siempre va a haber alguien que te va a hacer la guerra. Siempre va a haber alguien que te va a hablar mal. Siempre va a haber alguien que te va a querer lastimar y va a querer hablar cosas que no son. Siempre. Por eso el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Él nos aseguró la victoria, Él nos aseguró que iba a estar con nosotros, pero no nos dijo que no íbamos a tener problemas, no nos dijo que no íbamos a tener dificultades, Él dijo que íbamos a tener aflicciones. ¿Y qué aflicción más grande es que nos hiera la persona amada, que nos hiera la persona en que confiamos, aquella persona que por ahí le hubiéramos confiado en nuestra vida o las cosas más grandes que nosotros tenemos en nuestra vida, que esa persona venga y te pegue una puñalada por la espalda? ¿Qué dolor más grande hay? En aquel que confiabas, así como decía David, tu íntimo amigo, que compartíamos los secretos de Dios en su casa, levantaste contra mí el calcañar. Y muchas veces nos pasa eso. La persona en que más confiamos es aquel que nos traiciona. Y se comporta como Edom. Y nos mata. Claro, no nos mata físicamente, pero nos mata espiritualmente. Nos va socavando nuestra fe, nos va socavando nuestro amor, nos va quitando aquello que Dios nos está dando. La paz, el gozo, la alegría, los frutos del Espíritu Santo, va cortando nuestra oración. Y ya no oramos porque me cansé de orar y el tipo nunca cambia. Pero no tenemos que ser así. Tenemos que estar firmes orando, porque Jesús nos prometió la victoria. Y si miramos acá,
Si miramos acá, en este mismo capítulo, Dios habla del remanente de Israel. Cuando habla del remanente de Israel, no significa que todo el pueblo de Israel era bueno, sino que había algunos que realmente habían limpiado sus ropas, habían hecho la voluntad de Dios, y ese es el remanente que Dios se va a guardar. Por eso nosotros tenemos que examinar nuestra vida y nuestro camino y ver cómo vamos caminando. La Biblia en Apocalipsis, cuando habla de la venida del Señor, dice: el que es inmundo practique inmundicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y esto es muy difícil, porque entre medio de todas las luchas, las pruebas, los desamores, la guerra, los fracasos, las burlas de las personas, que vemos que nada sale, que vemos que todo está saliendo mal y que parece que no avanzamos, eso nos tira para atrás. Pero ¿sabés lo que dice la palabra? El mismo Dios dice: aquel que retrocede no le agrada a mi alma. Nosotros tenemos que pedirle a Dios en oración la fuerza para seguir adelante. Tenemos que pedirle la fuerza para seguir adelante. No un año más, no 10 años más, un día más. Señor, que en este día yo pueda vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, que en este día yo pueda estar aprobado delante de tu presencia. Señor, que termine este día de acuerdo a tu palabra, día por día. Las grandes victorias se van creando así, día por día, no de años, día por día. Nuestro caminar tiene que ser diario, nuestro caminar tiene que ser así, pidiéndole a Dios a cada momento que nos guarde, que nos libre y que nos llene. Y fíjese qué tremendo que es esto, porque dice: hemos oído el pregón de Jehová. Hemos oído el pregón de Jehová. Quiere decir que escucharon la voz de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios? Hacemos que escuchamos o creemos que escuchamos. Pero ¿sabés una cosa? Muchas veces la palabra viene y en la semana se producen guerras, se producen luchas, tremendas situaciones, y lo había adelantado la palabra. Y después por ahí uno se desespera y no sabe cómo obrar, y eso es porque no escuchaste la palabra. Hiciste que escuchaste la palabra, pero no la escuchaste. ¿Te das cuenta? No la dejaste entrar, no la dejaste entrar, porque la verdadera palabra de Dios viene para avisarte todas las situaciones que pueden llegar a pasar. Entonces entramos en ese versículo que dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el necio recibe la afrenta. No seamos necios. Escuchemos realmente la palabra de Dios y digamos: Señor, ¿cómo aplico esto en mi vida? Porque acá no se trata del que predica más bonito o el que hace saltar a la gente por los cielos y los levanta así como en una algarabía. Se trata de tener la fuerza del Espíritu Santo para soportar el día malo. Sí, Señor. Esa es la verdadera razón de la predicación. La predicación jamás tiene que ser para agarrar y tocar el sentimiento de la persona y que entre en un éxtasis, en una emoción y le promete cualquier cosa a Dios y después salió, cruzó la puerta y se olvidó. Eso no es así. Eso se llama manejo de personas, manejo de masas. En una vuelta a mí me enseñaron en un seminario que yo tenía que agarrar y que tenía que tocar el predicador, tenía que tocar el sentimiento de la persona y que lo tenía que levantar así sentimentalmente. Pero eso no sirve, no sirve, porque nosotros tenemos que vivir por fe, no por emoción. Esto es un gran misterio. Nosotros tenemos que vivir por fe, no por emoción.
porque las emociones un día las tenemos bien, otro día las tenemos alterada, otro día nos olvidamos y está en juego nuestra vida espiritual, está en juego nuestra alma. A pesar de lo más malo que nosotros estemos viviendo, el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. El tema es preguntarle a Dios si nosotros estamos haciendo bien las cosas. Nosotros tenemos que preguntarle a Dios si estamos haciendo bien las cosas y agarrar y decirle, si estoy haciendo algo malo, ¿en qué puedo cambiar? ¿En qué puedo mejorar para realmente hacer el centro de tu voluntad? No nos olvidemos que el pueblo de Israel siempre habla de Dios, de su pueblo escogido, y es ese remanente. Siempre nosotros le tenemos que preguntar a Dios si somos parte de ese remanente, si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Ayer hablaba con un hermano que en su iglesia le decían que lo obligaban a ser perfecto. Y saltó otro hermano, porque al final en cuenta los que vienen al curso de electricidad son todos creyentes de distintas iglesias, y le dijo, nadie es perfecto, siempre nos equivocamos. Y yo le dije, sí, siempre nos equivocamos, pero el tema no pasa por quedarnos en el error, sino que cuando reconocemos que nos equivocamos, pedir perdón y cambiar. Por ahí pasa la cosa. El secreto es que nuestro corazón tiene que anhelar estar en paz con Dios. Mientras nuestro corazón esté dispuesto a estar en paz con Dios, a sacar lo malo, a sacar lo que nos sirve, vamos caminando bien. Vamos caminando bien cuando vemos que metimos la pata y queremos cambiar. Pero si ya vivimos y no nos importa lo que hacemos, no nos importa lo que pensamos, no nos importa saber si realmente estamos aprobados delante de Dios, te puedo asegurar que estamos muy mal. Estamos muy, muy mal. Porque ya estamos viviendo de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar eso. Y acá te asegura que vas a tener victoria. El predicador no te puede decir, sí, mañana vas a tener la victoria, mañana mismo o vas a tener la victoria así. El verdadero predicador te va a decir, sé fiel a Jesús y Él en su tiempo te va a dar la victoria. Y la victoria se va ganando de a poco, se va ganando de a poco. No es una victoria así de golpe, no es una victoria así de golpe, sino que se va ganando de a poco. Y te digo por qué. Cuando vos criaste a tus hijos, les enseñaste del esfuerzo, les enseñaste que tenían que ir buscando sus cosas y ganando sus cosas de a poco. Porque si vos le diste en su primer momento todo lo que ellos querían, el hijo o tu hija, ¿realmente tomó en cuenta el sacrificio que eso costó? ¿Le dio realmente el valor? No, porque no le costó. Entonces, hoy vemos a gente, a chicos, que un día se le compra el juguete más caro y está 2 días y después ya quiere otra cosa, porque no se sacia, porque no tiene el verdadero concepto de lo que costó del sacrificio. Y así es Dios. Dios nos va enseñando a que cada vez que nosotros vamos mejorando, a valorar eso nuevo que tenemos. Porque, ¿sabés? Cuando vos mirás para atrás, y hoy esto estábamos hablando con el Cira hoy, cuando vos mirás para atrás, ella decía, yo vine muy mal, estaba diciendo hoy, yo vine muy mal, pero ahora me siento un poco mejor. Entonces, si ella tomó en cuenta que vino muy mal y que ahora está mejor,
Su posición, ¿qué va a ser? Seguir buscando más de Dios, porque hay una mejoría en su vida. Nosotros, cualquiera, yo cuando vine mal, me pasaba esto, me pasaba aquello, pero hoy aún tengo problemas, aún tengo necesidades, pero estoy mejor que ayer. Y esto es fruto de Dios, no es fruto de las personas. Esto es bendición de Dios, bendición del Espíritu Santo. Entonces nos tenemos que afirmar en eso que vamos mejorando para ir más adelante, porque hay más, hay más. Dios siempre tiene más cosas para sus hijos, pero tenemos que ganarlas en oración, tenemos que ganarlas en búsqueda de la presencia de Dios, porque Dios nos va a dar la victoria, pero nos queda a nosotros buscarla, porque victoria que viene regalada, victoria que no se toma en cuenta su valor. La victoria se tiene que ir peleando día a día. Y acá pasó en el libro de Abdías. Dios dijo que iba a defender a su pueblo y que venía castigo contra Edom. Va a venir castigo contra todos aquellos que se levantan contra vos, contra todos aquellos que te duelen, que te hacen doler, contra todos aquellos que te dañan. Va a venir, porque la palabra nos enseña que los hijos de Dios son la niña de los ojos de Dios. Somos lo más preciado que tiene Dios, porque costamos la sangre de su Hijo, costamos la vida de Jesús de Nazaret, y el que se mete con sus hijos se mete con Dios. Pero jamás nos alegremos cuando vemos el brazo desplegado de Dios contra las personas que nos hacen males. Y siempre oremos para que puedan entender y comprender, y que puedan realmente cambiar su actitud, porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo estaban matando a Él, al Creador de los cielos y la tierra, la fuente de vida, lo estaban matando. Y sin embargo oró por sus enemigos. Ojalá podamos entrar en este espíritu, porque es doloroso, pero la victoria va a ser para siempre. La victoria va a ser para siempre. Y así como Dios destruyó a los enemigos de Israel, así también se va a levantar contra nuestros enemigos. Pero seamos humildes, seamos mansos, busquemos la protección de Dios, pero no busquemos el castigo, la venganza sobre aquellos que nos dañan. Busquemos la cobertura de Dios y que esa persona pueda entender y comprender el mal que nos hacen. Y así vamos a estar en paz con Dios. Dios les bendiga.